¿Qué tal, amigos? Qué alegría encontrarnos en tu programa, Acá acá entre entre nos. nos. Somos muy afortunados, somos muy bendecidos, diríamos, de poder contar con tu presencia y con esta oportunidad de compartir temas que la verdad es que nos inquietan a todos y que de alguna manera el ir conociéndolos nos hacen crecer y enfrentar de mejor manera las situaciones. No quiero decir dificultades, ¿verdad, Paco? Para no tener que darle una connotación negativa. Estamos aquí en tu plataforma Valora Radio. Quiero decirles que nos sentimos, ahora sí estábamos platicando ahorita que nos sentimos bendecidos, ¿verdad? Porque Sí. tenemos tantas cosas que agradecer. Este programa es un regalo de Dios. La Ujú. verdad es un instrumento para cada semana encontrarnos, cada semana crecer juntos, pero sobre todo para poder reproyectar nuestra vida, de darnos cuenta que Dios nuestro Señor nos tiene aquí para cosas grandes Ajá. y quiere que seamos felices, quiere que estemos en ese caminar hacia la santidad, juntos de la mano como esposos, como familia, como parte de esta iglesia maravillosa a la que pertenecemos. Y queremos darles la bienvenida a este su programa e invitarlos a participar. Recuerden Sí. que este programa es de ustedes y pues todos los temas que vemos aquí pues son producto de sugerencias de ustedes. Sí, claro, y por supuesto que siempre estamos al pendiente de responder sus inquietudes y de ir juntos, como trabajando este tema y todos los que hemos ido preparando, precisamente para dar respuesta a las inquietudes con una mirada muy clara, porque a lo mejor habrá muchos programas sobre estos temas que tocamos en muchos lugares, en diferentes plataformas. La característica de esta plataforma de Valora Radio es que cada tema lo vemos desde una perspectiva humana, pero también desde una perspectiva espiritual, con mirada de eternidad. Creo que eso es algo que lo hace diferente, que lo hace que pueda entrar a nuestros hogares sabiendo que lo que aquí se comenta siempre será respondiendo a esta realidad de ser hijos amadísimos de Dios con un proyecto muy claro para nuestra vida. ¿No es cierto, Paco? Y esto es muy importante porque constantemente estamos pidiendo asesorías, pidiendo ayuda, a veces vamos con algún profesional y es importante que primero que todo nos demos cuenta si tiene una visión antropológica, es decir, una visión del hombre acorde a lo que nosotros buscamos. Sí, y sí, sí es súper importante, ¿eh? Me he encontrado yo mucho, igual tú, Paco, en los procesos terapéuticos, que las personas han ido de repente con algún profesional de la salud que tiene una visión totalmente diferente a esta visión con perspectiva de eternidad, ¿no? Antropológica, fundamentada en el proyecto de Dios. Y entonces eso hace que la dirección del acompañamiento o del proceso terapéutico pueda ser una dirección que desvía, por ejemplo, de la sacralidad o de la santidad del matrimonio, que desvía de esta visión correcta de la autoestima, o sea, del valor que yo tengo, pero que también tienen los demás, que desvía acerca de la lucha que tenemos que dar todos los días para sacar adelante nuestro matrimonio y nuestra vida como familia, etcétera, ¿no? En temas de identidad sexual, ¿verdad? Hay como visiones que verdaderamente lejos de integrar al ser humano logran al contrario desintegrarlo y llevarlo a un rumbo que le hace daño. Una visión, por ejemplo, de la autoestima o de la autonomía que desintegra el matrimonio o desintegra la familia, aquella visión de tienes derecho a ser feliz a toda costa, Ujú. sin importar si va de por medio tu matrimonio, ni siquiera hacen el intento por reconstruir esa relación, armonizarla, sino solamente desatar todas las cosas que ven como una especie de problema en su vida y entonces se desintegra, ¿no? No es el caso, pero conocemos muchos ejemplos de
familias que se han terminado, matrimonios, por una mala asesoría. Por eso es bien importante el comentario que hace Edith, de que siempre antes de pedir ayuda, de pedir una asesoría, veamos la persona con la que lo vamos a hacer, que tenga una formación integral, que vea al ser humano con sentido de eternidad, como dice Edith, y que sea respetuoso si es posible, del magisterio de la iglesia. Por supuesto. Y bueno, pues queremos agradecerle a Lupita Venegas, que es quien ha dado pie a esta plataforma bellísima, una inspiración del Espíritu Santo en su vida. A darle las gracias a Ariel en los controles, que siempre está con la mejor de las sonrisas y con la disposición enorme de un corazón grande. A Eduardo, por supuesto, también en la dirección de este esfuerzo de Valora Radio, ¿verdad? Y el tema que hoy queremos tratar es súper interesante, ¿no? Es la andropausia, cómo afecta nuestra intimidad. Pero también quisiéramos como traer a colación el tema anterior, en donde tocamos cómo la menopausia pudiera ser el fin de nuestra intimidad. Era la pregunta, y claro, a lo largo del programa pudimos descubrir que no es así, que es una época de nuestra vida que tenemos que conocer, porque todos los que lleguemos a ciertas edades la vamos a enfrentar, y mientras más conozcamos, mejor la enfrentamos, e inclusive podemos descubrir si en algún momento necesitamos buscar ayuda psicológica, ayuda ginecológica, ayuda inclusive en el campo del psiquiatra. O sea, hay que saber cuándo necesito pedir ayuda para acompañar un proceso y que no se complique, ¿no, Paco? Que no se complique. Y cuando hablábamos de la menopausia, porque hoy nos vamos a centrar en la andropausia, pero hoy quiero retomar un comentario que nos hicieron en el programa anterior y que me parece que es muy oportuno. Nos decía una amiga, una persona que como ustedes nos escucha, nos decía, me parece esencial reconocer cuáles son los síntomas, en este caso de la menopausia, porque así me doy cuenta que hay cosas que yo estoy viviendo y que no sabía que estaban relacionadas con la menopausia. Fíjate qué interesante, ¿no? Descubrir cómo es y cómo me puede afectar, y entonces entenderlo como parte de mi vida y no darle como un tinte de estar enferma de algo, me estará pasando algo muy grave, o ya no, esta vida como que me cansa, etcétera, ¿no? Como que cuando conoces las características del viaje que vas a realizar, eso baja el nivel de estrés, ¿verdad? Sí. Si yo sé cuál es el camino y las cosas que voy a encontrarme en el camino, pues es más fácil manejar la problemática que se dé, porque ya sé lo que viene, y eso me permite hacerlo con más tersura, con más tranquilidad. Así mismo es en la vida. Uh-huh. Si yo, Sí, por ejemplo, cierto. conozco cuáles son las cosas que le ocurren a un adolescente normal en nuestra época, pues me va a ser más fácil educarlo. Ajá. Si yo conozco lo que vive una persona en la madurez de su vida, en la premenopausia o en la andropausia, pues es mucho más fácil comprender qué es lo esperado, y entonces lo tengo como más facilidad para manejarlo, Uh-huh. para poder transitar sobre eso, e inclusive hasta para ayudarle a mi hermana, a mi comadre, a mi amiga a transitar por esto. Tienes toda la razón, Paco. Y en ese sentido, bueno, pues antes de continuar, queremos decirte justamente, si quieres ayudar a tu amiga, a tu hermana y demás, ayúdanos a compartir este programa. Mientras más se comparte, más personas pueden escuchar y diríamos que recibir la bendición de contenidos que les pueden dar luz a su vida. Entonces, es bien sencillo, tú le das compartir e inmediatamente ya está en tus redes sociales, ¿verdad? Es súper sencillo. Yo creo que si nos formáramos este hábito, cada que veamos el programa de acá entre nos, al terminar de verlo, comparto en mis redes sociales, Uh-huh. estoy haciendo que el mundo sea mejor. Estoy haciendo un trabajo de evangelización, un trabajo de ayuda a quien lo necesita. Uh-huh. Y mira que este mundo necesita personas como tú, comprometidas con la mejora del entorno humano que tenemos. Así es. Y bueno, quiero retomar nada más
para que algunas personas que nos acompañan, como podamos ligarlo con el tema de la andropausia, como las características de la menopausia, porque hay muchas características que se parecen, aunque parezca increíble. Obviamente, pues los desajustes en los ciclos menstruales que suceden antes de la menopausia, pues no se parecen a la andropausia, ¿verdad? Por cierto, que si conocemos poco de la menopausia, de la andropausia, mucho menos. Y si no lo conocemos, ¿cómo podemos acompañar a nuestro cónyuge en esta etapa? Entender y solucionar juntos estas características, y también que nuestro cónyuge sea capaz de entender que esto forma parte de su vida y que sepa cuándo es necesario pedir ayuda, ¿verdad? Esta temática es bien padre porque cada uno de nosotros se ve identificado, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, yo ya estoy en la etapa de la andropausia. Y cuando estudio más para poder estar frente a estos micrófonos, para profundizar aún más de estos temas que manejamos desde hace muchos años, pero que siempre es bueno actualizarlo, Uh-huh. cada vez reflejo más, veo, mira, este signo que se presenta en la andropausia es algo que yo vivo y que no me había dado cuenta hasta ahora que lo estoy estudiando a más profundidad. Por eso me encanta el nombre, ¿no? La andropausia, cómo Exacto. afecta nuestra intimidad, ¿no? Exacto. Y lo mismo podemos decir de la menopausia, que vamos a cerrar esa parte para ya adentrarnos en el punto central del programa. Así es, entonces diríamos algunas cosas que sí es importante que identifiquemos. La mayoría causadas por la disminución de los estrógenos, pero cosas que a lo mejor ni nos imaginamos, ¿no? Todos sabemos de los sofocos o los bochornos famosísimos y de la sequedad a lo mejor vaginal y en las mucosas de la vagina como parte de estos cambios que pueden ser atendidos a través de lubricantes para facilitar la relación, la intimidad de los esposos, pero a lo mejor poco sabemos de cuestiones como que haya dolores en el pecho, que puede haber calambres, que se puede presentar la incontinencia urinaria, que haya a lo mejor que podamos presentar problemas para dormir, ¿no? Antes a lo mejor decíamos, yo pongo mi cabeza en la cama y listo, y a partir de cierta edad, acercándonos a los 50, porque la premenopausia o perimenopausia o climaterio, como quieran llamarle, puede durar 2 años, 5 años, 7 años. A partir de esa edad empiezo a descubrir que, ay, no me puedo dormir. Y entonces en lugar de pelearme con esa parte, puedo aprovechar esto para leer un poco, para hacer oración, o sea, como no pelearme con esta realidad, sino entender que estoy pasando por cambios, ¿no? Igual que puede haber cambios en el apetito sexual, ¿no? En lo que conocemos como la libido o el deseo. Podemos presentar osteoporosis, por eso es muy importante estar tomando calcio para que junto con colágeno, porque el calcio solo no nos ayuda, junto con colágeno para que puedan los huesos continuar en un estado óptimo, si no tenemos riesgo de rupturas de hueso, ¿verdad? Dolores en las articulaciones o en los músculos. Oye, es que me duele las rodillas, me duele el codo, ya estoy viejita. No, simplemente tu cuerpo está pasando por un proceso que implica que todo lo notas, ¿no? La pérdida del cabello, ¿no? Y bueno, ahí están, que me pongo sábila, que esto, que el otro, para ayudar, ¿no? ¿Cómo se llama esta cosa que está ahorita en el mercado muy fuerte? No me acuerdo, que se está usando para el cabello. Perdón, no me acuerdo ahorita. Situaciones emocionales como ansiedad, depresión, como el de repente sentir como taquicardia en el corazón y que me siento como con un miedo que no identifico qué es lo que me está pasando. A eso lo conocemos con el nombre de ansiedad y que puede ser parte precisamente de este tema, de este desajuste hormonal, y tenemos que aprender a respirar de manera adecuada y a tratar de identificar si nuestros miedos son reales o son como dispersos, que lo ubicaríamos más bien en el tema de la ansiedad. Dolores de cabeza que son reales, decíamos en el otro programa, ¿no? Que se hace mucha burla de este tema, pero son reales. Arritmias, subida de peso. Tenemos que empezar a trabajar con mucho cuidado el tema de la alimentación, porque
pues la grasita se queda más en nuestro cuerpo y los músculos parece que se quieren ir. Entonces tenemos que hacer el equilibrio entre el ejercicio y la buena alimentación para que la grasa no se quede y los músculos sí se mantengan en nuestro cuerpo, ¿verdad? Son como todas esas cosas, la dificultad para concentrarse, que luego está relacionada con el tema de la andropausia, bueno, obviamente la disminución de la fertilidad hasta llegar a la menopausia, donde se acaba la fertilidad. El cansancio también forman parte de esta etapa. Oye, es que ahora me canso más rápido. Mucha gente le echa la culpa al COVID cuando a veces puede tener que ver con esta etapa específica de la vida. También hay estudios que hablan de cómo el COVID afectó esta cuestión de la fatiga, pero habría que ver de qué se trata realmente, ¿no? Algunas cuestiones en el sistema nervioso que hacen que de repente tengamos como algún calambrito. Hay quien tiene, por este tema del colágeno y de la pérdida del calcio, nota que sus uñas son como más frágiles. Y una cosa que es muy interesante es que el olor del cuerpo puede hacerse un poquito más intenso. Tendríamos que decir que hay que cuidar. Si siempre hemos cuidado nuestra higiene, pues hay que cuidarla un poquito más, ¿verdad? Y probablemente cambios en el colesterol. En fin, no quiero atiborrarles de síntomas, pero lo que sí queremos hacer es como darnos cuenta que muchas de las cosas que estamos viviendo pueden estar asociadas a este cambio que estamos enfrentando, y mientras más las dialogamos, más podemos entenderlas y acompañarnos. Fíjate qué ¿verdad? importante que cuando lleguemos a esta etapa de nuestra vida, que si Dios quiere todos vamos a llegar ahí, Uh-huh. tengamos una relación de esposos y un nivel de comunicación mínimo y básico. Uh-huh. Qué importante es porque se ponen a prueba muchas cosas. Hay una inestabilidad muy fuerte en este proceso de adaptación Uh-huh. a una nueva realidad en nuestra vida. Y entonces, ¿cómo es importante comunicar cómo me siento? Y por otro lado, ¿en qué te puedo ayudar? Ay, que me encanta eso, me ¿Qué encanta puedo eso. hacer para que estés mejor en este momento en esta etapa que nos toca vivir como esposos? Porque realmente la premenopausia y la menopausia la vivimos ambos. Ajá. Los efectos de ese cambio tan drástico, porque a diferencia del hombre, en la mujer la caída de los niveles de estrógenos y progesterona es espectacular Sí, entre es el como antes y el brusca. después. Ajá, En ajá. el hombre la andropausia es muy gradual. Entonces ese cambio tan abrupto tiene efectos muy fuertes en lo afectivo, en lo emocional de la mujer. Y qué importante es que nosotros los varones estemos al pendiente para poder ver cómo podemos ayudar, cómo podemos participar en ese bienestar que mi esposa, que yo digo que amo mucho, Ujú. pueda ella vivir en esos días, en esos momentos, porque como dice Edith muy acertadamente, esta etapa pueden ser 2 años, puede ser un año, puede ser 5 años, Ajá. y esta inestabilidad eh, que se presenta en el orden hormonal se refleja en inestabilidad también en nuestro estado de ánimo y en muchas cosas que tenemos que pues reaprender, ¿no? ¿Sabes? Me encanta esto que dices, Paco, de cómo puedo ayudarte y que debiera de ser una actitud de los dos lados, el esposo a la esposa al esposo, en lugar de, ay, ya vas a quejarte otra vez, ahora un nuevo dolor, pues entonces tú quieres tener una farmacia en tu cuerpo, o sea, en lugar de esos comentarios sarcásticos o, o que lastiman, ¿verdad?, el corazón del cónyuge, es, ¿cómo puedo ayudarte? Y a lo mejor solamente dame un abrazo, o sea, un abrazo es suficiente para sentirme mejor, o escúchame, o acompáñame con tal persona que me dijeron que ayuda en el tema de las molestias en las articulaciones para que me dé un masaje, no sé, o sea, como que esta actitud de disposición, no lo puedo evitar, no lo debo de evitar, porque Dios así dispuso que fuera el cuerpo del hombre y de la mujer, pero sí lo puedo acompañar, ¿no? Y qué bonito que ella tenga la confianza de expresarse, porque Ajá. yo creo que una mujer que puede expresar cómo se siente y qué necesita es porque su esposo ha hecho mucho
para que ella se sienta confiada Ujú. para poder hacerlo. Creo que muchas veces nos presentamos muy poco abiertos a esto. También debo decir que ya lo habíamos dicho en el tema pasado, pero es bueno retomarlo, que los varones necesitamos aplicarnos a fondo en cuanto a dedicarle más tiempo a los preámbulos, Sí. a la etapa previa a a la relación conyugal, para prepararla a ella para que esté más lista, tanto afectivamente como en en sus órganos genitales, para podernos recibir. Ujú. Es decir, que ella ya logre el nivel de excitación sexual y de lubricación suficiente, producto de las caricias, de la ternura, de la conquista, de los Sí. detalles, que esos siempre serán vigentes en la mujer, en la ¿Y estás psicología de acuerdo, femenina. Paco, que generalmente por falta de formación va pasando lo contrario? Que a lo mejor al principio le ponían mucho interés a esta parte de preparar, de conquistar y demás, Cuando y eran jóvenes, conforme sí. pasan los años, como que ya A la más, inversa, ¿no? vámonos a lo que te traje, ¿no? Y entonces eso va generando resentimiento y dolor. Entonces, qué bonito que en esta etapa entender, ¿no? Cómo a lo mejor a los 20 años el tema de la lubricación y demás era algo más instantáneo, más rápido, más sencillo. Y a los 40, 50 necesitamos trabajar más en el asunto. Y fíjate cómo ahora sí se parece al proyecto de Dios, porque al trabajar más estamos asegurándonos que lo que sea importante en ese encuentro sea la comunicación del corazón, el hacerte sentirte amado, comprendido, acompañado. Y entonces se parece más al encuentro íntimo que Dios pensó. ¿Sí? O sea que la misma realidad impone que amemos más, Ay, ¿verdad? sí, que vayamos madurando, por Que favor. comuniquemos el verdadero amor más que el simple deseo sexual. Y qué importante también es agregar aquí que una vez que termina esta etapa en la mujer entra a un periodo de estabilidad Ajá. en donde la mayoría refieren cuando se les pregunta y tienen un marido que las quiere y las hace sentir amadas, Ujú. que disfrutan de una sexualidad mucho más rica, mucho más profunda en sentido y significado y placentera. O sea, eso no es más que transitorio. Algo así como el buen vino, corazón. Exacto, pero esa ¿Sí? inestabilidad termina, no es permanente y después incluso puede ser mejor que en los primeros años, cuando estábamos llenos de vigor y de novedad, todo eso que Y de traemos impulsividad y las también. hormonas al 1000%. Pero tú qué opinas? O sea, ¿has vivido esta experiencia? ¿Estás pasando en este momento por estas situaciones? Cuéntanos. Acuérdate que siempre tratamos como de responder las inquietudes que nos comparte, que nos escribes en nuestro programa y además, pues compártelo. No te olvides que cuando tú compartes, haces que esto continúe, ¿no? Me encanta esto de que yo no pude ver el programa en vivo, pero en donde lo estoy viendo en ese momento escribo el comentario Ay, y voy a tener sí. respuesta. Ajá. Esa es la maravilla de la tecnología. Entonces, cuando lo veas el programa, a lo mejor 2 días después, 3 días después de cuando fue transmitido, participa, vieras qué importante es y cómo enriqueces a otros que están leyendo tus comentarios. Así es. Y bueno, junto con el tema de la menopausia, tendríamos que hablar entonces de la andropausia, que es un tema esencial para entender qué pasa del otro lado del río, ¿verdad? O sea, qué pasa en la experiencia del varón, del esposo, con relación a su fertilidad, con relación a sus hormonas, con relación a algo que se parece a la premenopausia, que es la andropausia, o al climaterio, ¿verdad? Al climaterio masculino, o aún por ahí hablan también de una especie de hipogonadismo, o como si las gónadas empezaran como a disminuir un proceso que ya decíamos que es una disminución mucho más lenta, paulatina, tranquila. El famoso síndrome de déficit de testosterona, ¿verdad? Ajá, Que ajá. conocemos como andropausia. Y decíamos que a partir de los 40 años, los varones experimentamos un descenso gradual y progresivo. Uh-huh. Dicen los estudios que alrededor del 1% cada año perdemos de producción de testosterona. De tal manera
que a los 70 años ya perdimos un 30%. Y esto no es cualquier cosa, porque la testosterona pues es importantísima en la vida del hombre. Y no nada más en el tema de la sexualidad, que es el que estamos tratando en este programa, sino en todo lo que es su vida personal. Ujú. Por ejemplo, la testosterona está ligada a la capacidad de memorización, a Ujú. la capacidad de comprensión, Concentración, de ajá, concentración en ajá. tareas intelectuales, en la capacidad de análisis y síntesis que el hombre realiza. Todas estas cosas, la fuerza de todas sus funciones cerebrales está muy ligada a la testosterona. Y sus funciones cardíacas, por ejemplo. Fíjate cómo Dios todo lo tiene perfectamente calculado. Necesitaríamos llegar a los 140 años para que prácticamente ya llegáramos sin la testosterona, lo cual sabemos pues que no sucede, ¿verdad? No hay esa expectativa de vida. Y en el varón, en la mujer tampoco pues, pero en el varón específicamente en el tema de la andropausia, ¿no? O sea, cómo la testosterona que se produce en las células de Leydig, ahí en los testículos, van disminuyendo. Suceden dos cosas. Se va disminuyendo la producción de la testosterona en las células de Leydig, pero también se empieza a producir una proteína que como que se comiera la testosterona, que empieza como a consumir la testosterona. Son las dos situaciones fisiológicas propias de la andropausia que no se pueden dejar de suceder. O sea, no es algo que podamos decir, voy a prevenir la andropausia, a mí no me va a pasar la andropausia. No, No, eso es todos los varones inevitable. pasan por esto. Lo que sí podemos hacer es entender los síntomas y atender los síntomas cuando algunos de ellos pueden ser problemáticos, Fíjate ¿no? que nosotros los varones lo sufrimos muchas veces en silencio, porque culturalmente pues es parte de la fortaleza del hombre no comunicar pues lo que le duele, lo que está padeciendo, Ujú. porque es parte del hombre ser fuerte. Pero es muy importante que nosotros como varones reconozcamos que estamos viviendo un periodo de transición en el que lo vemos, por ejemplo, muy claro en la vida laboral. Cosas que hacíamos a los 30 años, a los 50 nos cuestan mucho trabajo. Ujú. Estamos trabajando en proyectos que conllevan un esfuerzo intelectual y ahora me cuesta más trabajo concentrarme, Sí. más trabajo recordar términos, recordar nombres de personas, definiciones de conceptos, Ujú. cosas que antes eran muy sencillas para mí a los 25 o 30 años, ahora me cuestan más. Sí. Aunque ahora tengo la ventaja de tener más experiencia, lo cual es una gran ventaja. Más conocimiento acumulado también. Eso me permite muchas cosas que no hacía en los 20 o 30. También debo reconocer que, por ejemplo, cuando tengo tareas físicas y, por ejemplo, mi trabajo conlleva el esfuerzo físico, ya me cuesta mucho más trabajo a los 50 años hacer algo que hacía a los 30. Ujú. Y no lo reconozco, pero llego el doble de cansado a la casa. eh, Me cuesta emprender nuevos proyectos, no tengo el mismo ánimo, tengo problemas de sueño, tengo menos paciencia ¿Cómo se con todos los parecen, verdad? demás, Algunos síntomas entre la soy más menopausia. irritable, sí, es Ajá. muy parecido. Sí. La testosterona es para el hombre lo que Los los estrógenos estrógenos. para la mujer. Así es. Y esto también tiene un reflejo muy fuerte en el tema de la sexualidad, porque todos los varones empiezan a tener una disminución en la capacidad de erección del pene. Ajá. El pene tiene niveles de erección Ujú. y fortaleza en la misma erección, que son medidos por los urólogos o andrólogos. Pues es normal que empiece a decrecer Ujú. la potencia y la fuerza de la erección. Hay una gradual disminución. También hay una disminución del deseo sexual. Ujú. Eso es normal. No es que te dejaron de querer, esposa preciosa, es que es normal, Ajá. ¿verdad? Que uno empieza a tener menos deseo sexual y además tiene una disminución en la producción del semen. La También. eyaculación es menos abundante que cuando era más joven. Sí. Lo que no significa que deja de ser fértil, porque el hombre es fértil hasta el último día de su vida.
Eso es muy importante anotarlo porque a diferencia de la mujer que perdemos totalmente nuestra fertilidad con la menopausia, el hombre continuará siendo fértil, aunque sí disminuya un poco, pero continuará siendo fértil. Habría que decir que estos cambios, por ejemplo, esta parte de la fatiga física o esta parte de la fatiga mental pueden detenerse un poquito, ¿no? Si tenemos un varón que suele estar cuidando hacer ejercicio, hacer actividad física, obviamente esto va a retrasarse un poquito. Si tenemos un varón que le gusta leer, que le gusta estudiar, que le gusta estar actualizándose, que le gusta inclusive jugar cartas, no para apostar, pero las cartas o los juegos de mesa también son actividades que ejercitan la mente. Hombres y mujeres deberíamos de disfrutar de estas actividades en familia, por ejemplo, sin apuestas, sino solamente por la alegría de jugar y de ejercitar la mente, y puede hacer que haya como un proceso de pérdida de estas características que decías más lento, ralentizar, diríamos, el tema de la memoria, la concentración y todas estas cuestiones. Fíjate que hay un enorme debate sobre el tema del reemplazo hormonal, del tratamiento con hormonas medicadas, ¿no? Por ejemplo, en el hombre hay testosterona hasta en cremas o en gel, Tópicos o incluso se también ponen se puede a nivel oral o inyectado. Yo creo que hay parches incluso. Hay un gran debate, pero lo que sí debemos decir, y sin ponernos a decir si no o si es bueno o no el reemplazo hormonal, lo que sí podemos decir es que necesitamos cambios en el estilo de vida. Dice acertadamente Edith, necesitamos llevar un estilo de vida más sano, dormir las horas que son necesarias, llevar una dieta balanceada, hacer ejercicio, conservar un nivel de peso adecuado, pero también no fumar, no excederse en el alcohol, y muy importante, seguir teniendo una relación de esposos armónica, tener una intimidad frecuente, como es en los matrimonios que se aman, el estar activos sexualmente y el estar unidos en ese matrimonio maravilloso nos permite también retrasar, o sea, el estar ejercitando esa facultad del cuerpo del varón. Es muy importante. Fíjate qué divertido. Estaba yo pensando en el tema, por ejemplo, compartimos cuestiones digestivas, ¿no? Cuestiones de estreñimiento, a lo mejor, cuestiones de dificultades para dormir y demás. Si nos entendemos y sabemos que estamos pasando por esto, a lo mejor, por ejemplo, vamos a hacer cambios en la alimentación, más fibra, más alimentos que nos ayudan a no tener estos problemas digestivos, y lo vamos a compartir como una anécdota chistosa, ¿no? O sea, no como un tema trágico de, ay, estoy pasando por esto, sino como un tema de, hasta en esto podemos compartir nuestra vida en común como parte de un proceso natural que nos lleva, hay una canción que me encanta que dice, que cuando te enamores de alguien, fíjate bien en sus manos, porque conforme pasan los años, van a poder pasar más tiempo tomados de la mano. Y se me hace precioso esta visión como de, vamos a caminar juntos este proceso sin ridiculizar, sin agredir, sin incomodar y sin interpretar, ¿no? Como lo que tú decías, es que si disminuye la libido, seguro anda con otra, ya no le gusta. Ya no le gusto, pues claro, como ya entré a la menopausia y a lo mejor tengo unas lindas llantitas, ¿verdad? Pues ya no soy lo que él quería. Él también tiene llantitas, ¿eh? Pero son como esas interpretaciones que hacemos sin entender que esto forma parte de un proceso natural, precioso, como todas las etapas de la vida. O sea, es como pensar en la etapa inicial de nuestra vida cuando éramos bebés con un cuerpo bastante rollizo, ¿verdad? Que ya ves que luego hasta marquitas se les hacen. Como decir, ese cuerpo es feo. No, o sea, cada cuerpo, cada momento de nuestra vida es una oportunidad de celebrar y de dar gracias a Dios por las bendiciones que tenemos en este momento, porque podemos estar juntos, porque podemos aún tener proyectos muy valiosos de crecimiento personal, espiritual y de salida hacia los demás.
O sea que seguimos creciendo como esposos, Ajá, nuestra ajá. relación se sigue perfeccionando, cada vez nos amamos más, pero además en lo personal emprendemos proyectos de superación, de estudio. Eso está bien padre en lo Sí, profesional. padrísimo. Me decía un matrimonio, por fin pudimos ir a tomar clases en el Instituto Bíblico. Claro, a lo mejor por el trabajo era algo que veíamos como imposible. Y Exacto, si ya estamos los dos, sin tener que ir a trabajar con un horario como cuando éramos más jóvenes, qué bonito, ¿no? Acompañarnos a crecer exacto. en nuestra fe y a partir de ese crecimiento enseñar a otros, ¿no? Oye, o aprender eh, aprender juntos a bailar. Ay, Ahora que hay sí, plazas padrísimo. públicas en algunas ciudades donde nos enseñan, aquí en Guadalajara, hay un par de plazas donde puede uno llegar y hay personas maduras que nos enseñan a bailar el danzón, por ejemplo. Así es. Y bueno, una de ¿Verdad? las cosas que suceden durante la andropausia, que sí es importante, muy importante que las toquemos, tiene que ver con este tema que comentabas, Paco, de la disfunción eréctil. Habría que decir que la disfunción es un tema que sucede, que puede suceder en todas las edades y, por ejemplo, está asociado al consumo de alcohol, por ejemplo, y lo vemos en jovencitos que se angustian y que luego recurren a medicamentos sin ningún tipo de vigilancia, supervisión médica y que los puede llevar incluso hasta la muerte, ¿no? Pero la disfunción eréctil podría estar presente en todas las etapas de la vida del varón, Y en la como, andropausia es normal, es así es, totalmente normal. como un tema que no lo podemos enfrentar con vergüenza, con Exacto. miedo, o como si estuviera pasando algo malo, sino solamente como una realidad, ¿no? La disfunción eréctil, que es esta disminución en la fuerza de la erección, puede estar presente en cualquier momento, pero con la andropausia podemos encontrarla De con un forma poquito más normal. de frecuencia, ¿no? Yo creo que es una parte normal del transitar por la andropausia. Ajá, A lo mejor algunos varones lo viven con una gradualidad mayor, pero otros la presentan con una gradualidad menor. ajá. Lo que es importante reconocer porque quiere decir que todos los varones poco a poco vamos a ir perdiendo potencia o fuerza en nuestra erección. Y es un problema porque normalmente se ve como una cuestión de orgullo sexual, ¿no? De Exacto, masculinidad, como de que yo sí las puedo todas, ¿no? Y no, exacto. o sea, es un tema propio del proceso por el que estoy pasando que puede tener soluciones claras, ¿verdad? Desde algo que hacemos a nivel de nuestras prácticas cotidianas hasta la atención médica también. Nuestra masculinidad a nivel cultural está muy ligada a la erección. Ajá, O sea, tu hombría en muchos ambientes va determinada por esa capacidad, lo cual es un error. El sí, hombre es totalmente hombre sin necesidad o sin que eso signifique que la erección lo hace menos o más hombre. claro, O sea, claro. pero sin embargo, debemos reconocer que para los hombres casados, pues es muy importante la erección porque es la que hace posible la intimidad sexual con su esposa. No se puede tener intimidad sexual sin erección. Así es. Entonces, es muy importante que cuando lleguemos a esta etapa, tanto ellos como ellas estén preparados para dialogarlo. Ahí vamos a tener que tener un ejercicio de comprensión y diálogo muy interesante. No alarmarnos, no enojarnos, no exaltarnos, sino poder decir, a ver, hoy acaba de pasar de suceder esto y cómo podemos favorecer que esto no suceda o tomarlo de manera correcta como matrimonio, ¿no? Yo creo que cuando empiezan a presentarse estas características de la disfunción eréctil, es muy bueno emprender un diálogo como esposos. Eh, y aquí es muy importante, vamos si quieres, a dividirlo rápidamente en dos partes. Lo que no debemos hacer Ok, y lo que debemos hacer ok. como esposos para poderlo enfrentar. Ok, va. Entonces empecemos. ¿Qué sí debemos hacer como esposos? ¿Qué sí tendríamos que hacer cuando nos enfrentamos ante esta situación? Lo primero es que necesitamos entender a nivel científico, no como a nivel de charla de café o en el chat del gimnasio, sino a nivel científico, qué es lo que puede ocasionar
que se presente la disfunción eréctil. Primero decimos, pues puede ser un tema hormonal, un tema propio de el proceso que estamos enfrentando y que, como bien lo decías, Paco, es un proceso tan paulatino que de repente no soy consciente de que estoy metido en este momento de vida. Entonces ¿no? el primer paso es aprender e investigar sobre qué es la disfunción eréctil y cómo ocurre, cómo funciona en el hombre esta problemática. Y esto nos lleva al segundo paso, que es no entrar en pánico, Sí, porque en sí. realidad la disfunción eréctil es algo totalmente tratable y solucionable si lo hacemos con la persona adecuada y investigamos en las fuentes adecuadas. Así es. Porque ahora todo el mundo quiere solucionar problemas buscando en internet, en ese buscador que tiene una G, y ahí crees que puedes encontrar todas las respuestas, y no es así. Hay muchos sitios donde no hay el reconocimiento ni la fortaleza en el conocimiento necesario para podernos ayudar. Y en ese sentido podríamos decir que este tema de la disfunción, además del cambio propio hormonal, puede estar asociado a otras cuestiones como una mala alimentación, o sea, cuestiones de sobrepeso, por ejemplo, pueden afectar cuestiones de consumo de alcohol o drogas, también puede generar el tema de la disminución en la potencia, la erección. También podríamos encontrarnos con algunas situaciones como el consumo de medicamentos ante algunas enfermedades, por ejemplo, en la insuficiencia renal, la diabetes, la hipertensión arterial, son enfermedades que para atenderse pueden rebotar, diríamos, los efectos secundarios en el tema de la disfunción, ¿no? O sea que cuando nosotros empezamos esta investigación, empezamos a prepararnos, a documentarnos sobre qué es este tema, entonces empieza un proceso como de tomar conciencia de qué es lo que sigue. Ajá. Y a lo mejor lo que sigue es dialogar nosotros y decir, ¿cómo le vamos a hacer para manejar esto? Es decir, un diálogo en donde no haya, oye, tú tienes la culpa, por eso estoy así, le dice el esposo a ella, Ajá. o ella burlarse o insinuar cosas. Ajá. Hay esposos que tienen una comunicación muy áspera, es decir, debe predominar la comprensión en ese diálogo, y una vez que entienden qué es lo que está ocurriendo, ponerse de acuerdo sobre con quién pedir ayuda. Claro. A quién acudir, alguien que sea recomendado, que tenga prestigio. Generalmente es un urólogo, un andrólogo, y estos señores nos pueden ayudar mucho para poder diagnosticar si realmente tenemos este problema. O sea que mucho cuidado con charlatanes, con algunas pseudoclínicas que les toman un montón de dinero para tratar algo que a lo mejor pudo haberse tratado de una manera muy sencilla y sin consumo de ningún tipo de medicamento, o el tema de toma tal cosa, tales pastillas milagrosas, maravillosas, etcétera, que en lugar de servir pueden causar un daño permanente en la persona. Generalmente lo que hace el urólogo es tomar una muestra de sangre y medir los niveles de testosterona. Luego hacen una prueba confirmatoria al mes o a los 2 meses para ver si no hubo algún evento extraordinario que hizo que esa toma no diera la cantidad de testosterona. Tiene una medición en cientos, 100, 200, 300. Si tienes menos de 300 en la medición, pues ya tienes disfunción eréctil o has arribado a la andropausia. Que fíjate que aquí, bueno, perdón, te interrumpo. Aquí me gustaría comentar que algo súper importante para los varones, y ya se nos está acabando el tiempo, pero súper importante para los varones es que sepamos que los varones desde los 35 años de edad tienen que empezar a hacerse un estudio en sangre que se llama antígeno prostático para poder detectar si estamos teniendo algún problema a nivel de la próstata, que también puede estar ligado a este tipo de cuestiones. Esto previene que arribemos a un tema de cáncer de próstata cuando ya no pueda ser atendido.
Esto es en sangre, o sea, ni siquiera es invasivo, ni mucho menos, que es lo que a algunos hombres les preocupa. Es en sangre y puede ser un estudio, solo que descarta cada año, y cuando ya nos da un resultado que no es tan conveniente, entonces se recibe un tratamiento a tiempo para que no se convierta en un problema fisiológico serio. Pero fíjate aquí qué importante es que en este proceso el varón cuenta con la comprensión y el apoyo de su esposa. ¿Cómo puedo ayudarte, verdad? O Lo que sea, decíamos. ella lejos de decir, pues ya no funcionas como hombre, o qué te pasa, o agredirlo, Ajá, o ajá. ignorarlo, le da un apoyo, un sustento, ¿cómo dicen? Como Un acompañamiento, un soporte, soporte, un sí. soporte Oye, ser la ayuda afectivo, idónea que tenemos que exacto. ser en el matrimonio, ¿no? Y entonces ya a lo mejor puede ser, ¿por qué no?, que le receten algún medicamento, Ujú, como puede ser el sildenafil, esa pastillita azul, ¿verdad? ujú. Pero que es producto de una receta. Claro, porque si se toma así nada más, podemos tener problemas graves en el funcionamiento del varón, o sea, en el funcionamiento del cuerpo del varón, que pueden llevar incluso hasta problemas cardíacos. O sea, sí hay que hacerlo bajo un acompañamiento profesional. Hay un gramaje, hay Ajá, hay dosis en diferentes gramos, y no todos los varones pueden tomar los mismos gramos. claro. De hecho, si un varón tiene problemas de hipertensión arterial o antecedentes de problemas cardíacos, es muy delicado que sin ir con el médico tome esto. Sumamente delicado. Y otra cosa que creo que en este sentido de ser una ayuda idónea para ir Ajá. cerrando es el tema de cómo yo puedo decirte a ti que yo te acompaño en el tratamiento que necesites. O sea, no te voy a decir, no, eso no estoy de acuerdo, sino es cómo te voy acompañando para que tú sepas que cuentas con mi respaldo en este punto de la ayuda idónea, y que además si necesitas un tiempo para asimilar que vas a ir a ese acompañamiento, lo tomes. Y no, tienes que ir, vete mañana y ya te hice la cita y no me importa si no quieres, o sea, no, sino ir respetando esos tiempos, ¿no? Respetando la autonomía del paciente, ¿eh? pero Diríamos en sobre, bioética. pero sobre todo apoyándolo afectivamente y diciendo, estoy contigo, esposo, Uh-huh. igual que él estuvo con ella en la premenopausia o menopausia. ¿Qué no debemos hacer rápidamente? Ni lo culpes ni te culpes. No es su culpa, o sea, no es un tema que el esposo conscientemente haya provocado. Puede ser un tema propio del proceso, ya decíamos, o puede ser un tema de alguna otra enfermedad, pero tampoco es, ay no, como ya tengo X edad, ya no soy suficientemente atractivo, no. No te vayas por ahí porque eso no se vale, no es verdad, o sea, estás faltando a la verdad cuando lo haces. Qué padre eso, no es por mi culpa, no es porque no soy lo suficientemente No, para atractiva, nada, para nada. o ella ha hecho algo para que se presente eso, no. No, Ni él tampoco es culpable. así es, Y muy importante, y eso sí es recomendación positiva, escúchalo mucho. así es. Escúchala mucho, por favor, porque tiene mucho que decir él y ella en estos diálogos. Así es. Bueno, pues tenemos que cerrar, pero queremos hacerles a todos ustedes una invitación, especialmente a los que se encuentran en la zona metropolitana de Guadalajara o sus alrededores, porque el sábado 6 de julio y el domingo 7 de julio estaremos en un congreso de matrimonios y parejas que se llama Caminos de Misericordia y Gracia. Sábado 6 de julio y domingo 7 de julio en la parroquia de Nuestra Señora de Talpa, que conocemos aquí en la zona metropolitana como la parroquia de Talpita, en el oriente de nuestra ciudad. Ahí estarán estarán muchas personas compartiendo diferentes temáticas, pero sobre todo está dirigido mucho como hacia el tema de la misericordia y el perdón, cómo sanar las heridas que nos hemos ido haciendo a lo largo del trayecto. Y bueno, nosotros estamos ahí el sábado a las 4:15 de la tarde. Nuestra conferencia es El perdón en el amor conyugal, liberando al corazón. Yo quiero asistir. No, Qué pues padre. tú estás ahí también, estamos juntos en esto. Muy Pero va a haber bien, muy muchas bien. más personas, está Karen Agüed, está Marco Antonio Lómez, está Andrea Flores, está
Rosario Rivera, Guadalupe Barajas, el señor cura Juan José Chávez, Paulina Flores. O sea, hay un grupo de expertos, ¿verdad?, en el tema. Lupita Barajas, que es extraordinaria en el tema filosófico y de comprender el tema del matrimonio. O sea, este grupo que se llama Misericordia y Gracia, en unión con el Juan Pablo del Instituto Superior de Estudios para la Familia, pues han propuesto este congreso para enriquecernos como matrimonio. Les voy a subir en los comentarios, les voy a subir las imágenes para que si tú estás interesada, nos encantaría encontrarnos ahí y poder compartir estos temas. Este movimiento de Misericordia y Gracia, que tiene su sede ahí en el templo de Nuestra Señora de Talpa, pues es dirigido por un queridísimo amigo y su esposa, don Crispín Sánchez, y su esposa Caro. Caro, ajá. Son maravillosos, son grandes amigos y grandes apóstoles. Ajá. Los conocemos desde hace muchos años, y la verdad es que es una gran labor la que están realizando con estas parejas y matrimonios, y ahí nos vemos. Caminos de Misericordia y Gracia, Congreso 6 y 7 de julio, sábado y domingo, sábado por la tarde, domingo estaremos mediodía también, y genial, ahí nos encontramos, y gracias por acompañarnos en tu programa, acá entre nos. Compártelo, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales para que esto llegue tus comentarios a más personas. Hasta luego. La próxima.